Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un vídeo que, créanme, les va a impactar. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de la vida de un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, un hombre que tiene una legión de fans, un actor que ha protagonizado series que nos han tenido al borde del asiento, que nos han hecho reír, llorar y suspirar. Can Yaman. Y no vamos a hablar solo de sus éxitos en la pantalla, de sus músculos torneados, de su carisma arrollador o de sus campañas publicitarias. Hoy vamos a explorar una faceta mucho más íntima, una verdad que el mismo Can Yaman ha compartido con valentía y que a muchos nos ha dejado con el corazón en un puño. Vamos a hablar de la desgarradora verdad tras no formar una familia, una lucha silenciosa que se libra en el epicentro del glamour y la fama. Prepárense para un vídeo lleno de emociones, porque hoy vamos a profundizar en la vida de Can, más allá de la fama y el glamour, más allá de los flashes y las alfombras rojas. Vamos a descubrir al hombre detrás del personaje, al ser humano con sueños, anhelos, miedos y, como todos nosotros, con sus propias batallas internas. Vamos a desentrañar las complejidades de una vida marcada por el éxito profesional, pero también por la búsqueda constante de la felicidad personal. Pero antes de comenzar, y como siempre, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Aquí en este canal encontrarás contenido fascinante sobre tus celebridades favoritas, análisis profundos, noticias actualizadas, entrevistas exclusivas, debates apasionados y, sobre todo, mucha diversión. Queremos ser tu fuente de información confiable y entretenida sobre el mundo del espectáculo y la vida de tus ídolos. Así que suscríbete ahora mismo, no te arrepentirás. Forma parte de nuestra comunidad, donde celebramos la vida de las estrellas y exploramos las historias que los hacen humanos. Ahora sí, vamos a lo que nos concierne. Can Yaman, el hombre que con su sonrisa cautivadora, su talento innegable y su inigualable encanto, ha logrado robar suspiros en todo el planeta, es mucho más que un rostro bonito y un físico escultural. Es un actor talentoso con una ética de trabajo admirable, un hombre comprometido con causas sociales importantes, un filántropo generoso y sobre todo, un ser humano con sueños, anhelos y, como todos nosotros, con sus propias batallas, algunas más visibles que otras. Y una de esas batallas, una que lo ha marcado profundamente y que ha generado una reflexión constante en su interior, es la lucha por formar una familia, la búsqueda de un amor duradero y la realización de ese anhelo universal de construir un hogar. Para entender la complejidad de esta situación, debemos retroceder un poco en el tiempo y entender el contexto en el que Can Yaman ha vivido su vida personal y profesional. El éxito que ha cosechado en su carrera profesional ha sido fulgurante, meteórico, casi vertiginoso. Desde sus inicios con series como Dolunay, Erkencikus, By Yale, y más recientemente Sandokan y Viola come il mare, sus producciones han sido un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en numerosos países de Europa, Latinoamérica y Asia, catapultándolo a la fama internacional y convirtiéndolo en un ícono de la televisión. Este ascenso vertiginoso, sin duda, es algo increíble y por lo que debemos sentirnos felices y orgullosos por él. Ha logrado conquistar el mundo con su talento y su carisma. ¿Pero qué implica esta fama? ¿Cuáles son las consecuencias, a veces invisibles, de vivir bajo el foco de la atención pública? Pues, a veces, un precio muy alto. La exposición mediática constante, el escrutinio implacable, la presión de mantener una imagen impecable, la dificultad para mantener una vida privada, la invasión a la intimidad, son solo algunos de los desafíos que enfrentan las celebridades. Y en el caso de Can, esta presión ha sido, en ocasiones, abrumadora y ha afectado, de manera directa, su vida personal. Imaginen la situación. Eres joven, talentoso o exitoso, pero constantemente estás bajo la lupa. Cada movimiento, cada relación, cada palabra, cada gesto es analizado, diseccionado y juzgado por millones de personas en todo el mundo. Los medios de comunicación y las redes sociales se convierten en un torbellino de información, rumores y especulaciones, muchas veces infundadas, que alimentan la curiosidad y el morbo del público. Esta situación, inevitablemente, dificulta la posibilidad de construir una relación sólida y duradera. La desconfianza, la falta de privacidad, la dificultad para encontrar a alguien que te ame por quien eres, y no por tu fama o tu fortuna, se convierten en obstáculos enormes y en auténticos retos emocionales. La constante exposición mediática genera una barrera invisible que dificulta el
A conexión genuina con los demás. Las relaciones sentimentales se convierten en un campo minado, donde cada paso en falso, cada declaración, cada fotografía robada se convierte en noticia de primera plana. La inseguridad y la desconfianza se instalan, creando un ambiente hostil para el florecimiento del amor y la construcción de una relación estable. Kanyaman ha hablado abiertamente sobre esto en varias ocasiones, demostrando una admirable madurez y sinceridad. Ha confesado que a pesar de sus múltiples relaciones sentimentales, y de que en más de una ocasión se le ha relacionado con la posibilidad de casarse y formar una familia, las cosas nunca han llegado a buen puerto, a la estabilidad que él anhela. Ha expresado su profundo deseo de tener hijos, de formar un hogar, de compartir su vida con alguien especial con quien construir un futuro sólido y un legado familiar. Pero por diferentes circunstancias, muchas de ellas relacionadas con los desafíos que implica la fama y la vida pública, este sueño aún no ha podido materializarse. Una de las razones que ha mencionado con honestidad y valentía, es la dificultad para encontrar a la persona adecuada, la pareja ideal. Alguien que comprenda su estilo de vida, que entienda la presión a la que está sometido, que respete su privacidad y su trabajo, que comparta sus valores, y que esté dispuesta a construir una relación basada en el amor, el respeto, la confianza, la comunicación y la lealtad, a pesar de los desafíos que implica estar con una figura pública de su magnitud. Encontrar a alguien que te acepte tal y como eres, con tus virtudes y tus defectos, con tus luces y tus sombras, sin dejarse influenciar por la fama y el glamour, es una tarea ardua y compleja. El trabajo de Kanyaman, como el de muchos actores y actrices de renombre, implica largas jornadas de rodaje, rodajes que pueden extenderse por meses o incluso años, viajes constantes, residencias temporales y una dedicación absoluta a su profesión. Esto a menudo dificulta la posibilidad de pasar tiempo de calidad con la pareja, de construir una rutina, de fortalecer los lazos emocionales y de mantener viva la llama del amor. La distancia física y emocional, producto de la agenda apretada de Khan, el estrés que implica la actuación y las demandas del público, puede llegar a minar cualquier relación, por muy fuerte que sea y por mucho que el amor esté presente. La falta de tiempo para compartir, para comunicarse, para disfrutar de los pequeños momentos de la vida cotidiana, para crear recuerdos juntos, puede generar tensiones, malentendidos y, en última instancia, el distanciamiento y la ruptura. Además, no podemos olvidar el impacto devastador de las redes sociales y los medios de comunicación. La constante especulación sobre su vida privada, los rumores malintencionados, las noticias falsas, los chismes, la intromisión en su intimidad, la constante exposición de su vida personal, pueden generar un ambiente de desconfianza, ansiedad y estrés que afecta negativamente la estabilidad de cualquier relación. Es fácil sentirse abrumado por la presión, por la opinión pública, por los comentarios hirientes, por la necesidad de proteger la privacidad de tu pareja, de tu futura familia y de ti mismo. La falta de control sobre la información que se difunde, la manipulación de la verdad, la invasión a la intimidad y la constante vigilancia pueden generar un desgaste emocional significativo y socavar la confianza mutua, elementos esenciales para el éxito de cualquier relación. La presión mediática y la exposición constante pueden generar un ambiente de desconfianza y paranoia. Es fácil sentirse vulnerable y expuesto a juicios y críticas. Los rumores malintencionados, las noticias falsas y los chismes pueden minar la confianza y generar conflictos. La pareja puede sentirse insegura y cohibida, lo que dificulta la conexión emocional y el desarrollo de una relación sólida. Kanyaman ha compartido con una honestidad que emociona y que demuestra su gran calidad humana, cómo estas circunstancias han afectado su vida personal. Ha hablado sobre la soledad, la frustración, la tristeza y la melancolía que a veces siente, sentimientos que son comunes a cualquier ser humano. Ha admitido que en algunos momentos se ha sentido incomprendido, aislado, y que le ha costado encontrar el equilibrio perfecto entre su vida profesional, que es muy demandante, y sus deseos personales, que incluyen formar una familia y compartir su vida con alguien especial. Esta honestidad y vulnerabilidad lo hacen aún más cercano a sus fans, quienes lo admiran no solo por su talento, sino también por su humanidad y su capacidad para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y entereza. Y esto, amigos, es lo que hace que la historia de Kanyaman sea tan humana y conmovedora. Es un hombre que, a pesar de tenerlo todo, en apariencia, lucha por encontrar la felicidad en lo más esencial, el amor, la compañía, la familia y la realización personal. Pero a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, Kanyaman no se rinde.
Su deseo de formar una familia sigue intacto, latente y ha demostrado que está dispuesto a luchar por ello, a no tirar la toalla en la búsqueda de la felicidad. Ha aprendido a priorizar sus relaciones, a cuidar de su vida personal, a establecer límites saludables, a proteger su privacidad y a buscar a alguien que entienda y respete sus valores, sus sueños y sus miedos. Ha aprendido a ser más selectivo, a no dejarse llevar por la superficialidad, a valorar la autenticidad y la sinceridad por encima de todo. Ha aprendido a ser más consciente de sus necesidades emocionales y a buscar el apoyo de sus seres queridos. Ha aprendido, en definitiva, a ser fiel a sí mismo y a no renunciar a sus anhelos más profundos. Ha buscado ayuda profesional para manejar la presión y el estrés. Ha aprendido a establecer límites saludables con los medios de comunicación y las redes sociales. Ha desarrollado una mayor capacidad para lidiar con las críticas y los rumores. Ha fortalecido su círculo de amigos y familiares, quienes le brindan apoyo incondicional. Ha encontrado consuelo en sus pasiones, como el deporte y la lectura. Y sobre todo ha aprendido a aceptarse a sí mismo, con sus virtudes y sus defectos, y a valorar la belleza de la imperfección. La historia de Can Yaman nos enseña muchas cosas valiosas. Nos muestra que incluso para las personas más exitosas y famosas, la vida no siempre es fácil, que la felicidad no es una ecuación simple y que la fama no garantiza la realización personal. Nos recuerda que los sueños y los deseos personales a veces se ven obstaculizados por las circunstancias y que la búsqueda de la felicidad es un camino lleno de desafíos, pero también de esperanza, de aprendizaje, de crecimiento y de resiliencia. Nos enseña a valorar las pequeñas cosas de la vida, a disfrutar del presente y a no dar nada por sentado. Nos inspira a perseverar, a ser fieles a nosotros mismos y a no rendirnos ante la adversidad. Can Yaman, a pesar de no haber formado una familia en el sentido tradicional, ha demostrado que la felicidad no está únicamente en tener hijos o en estar casado. Ha construido una carrera exitosa, con reconocimiento internacional y millones de fans. Ha cultivado amistades valiosas, sólidas y duraderas. Ha contribuido a causas sociales importantes, demostrando su compromiso con el bienestar de los demás. Ha aprendido a disfrutar de la vida, a viajar por el mundo, a descubrir nuevas culturas y a aprender de cada experiencia. Ha aprendido a valorarse a sí mismo, a cuidar de su salud física y mental, a encontrar la paz interior y a ser feliz con lo que tiene. Y eso, en definitiva, es lo que realmente importa, lo que le da sentido a la vida, más allá de los logros profesionales y los éxitos en la pantalla. Es importante recordar que aunque no lo veamos en la televisión, aunque no sepamos todos los detalles de su vida personal, Can Yaman es un ser humano como cualquiera de nosotros. Con sus alegrías, sus tristezas, sus miedos, sus esperanzas, sus sueños y sus anhelos. Con sus momentos de euforia y sus momentos de desesperación. Con sus imperfecciones y sus fortalezas. Y su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestros propios sueños y sobre la importancia de luchar por ellos, sin importar los obstáculos que se nos presenten en el camino. Debemos recordar que todos enfrentamos desafíos en la búsqueda de la felicidad. La vida no es una línea recta, sino un camino lleno de curvas y altibajos. Es importante ser resilientes, adaptarse a las circunstancias y aprender de cada experiencia. La perseverancia y la determinación son claves para superar los obstáculos y alcanzar nuestros objetivos. Es fundamental rodearnos de personas que nos apoyen, nos quieran y nos impulsen a ser la mejor versión de nosotros mismos. Así que, para resumir, hemos explorado la desgarradora verdad tras no formar una familia en la vida de Can Yaman. Hemos hablado de la presión implacable de la fama, de la dificultad para encontrar a la persona adecuada, de los desafíos que plantea su exigente profesión, de la lucha constante por mantener la privacidad y el equilibrio en su vida. Y sobre todo hemos visto la resiliencia, la fortaleza, la valentía y la esperanza de un hombre que, a pesar de las adversidades, sigue luchando por sus sueños, por encontrar la felicidad y por construir una vida plena y satisfactoria. Hemos aprendido a admirar su honestidad y su vulnerabilidad, que lo hacen aún más humano y cercano a sus fans. Hemos reflexionado sobre la importancia de la autenticidad, la perseverancia y la búsqueda de la felicidad personal. Hemos comprendido que la fama y el éxito no garantizan la felicidad y que cada persona tiene su propia historia, llena de desafíos y aprendizajes. Y con esto, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya conmovido, que les haya hecho reflexionar y que
haya brindado una nueva perspectiva sobre la vida de Can Yaman y sobre la vida en general. Recuerden que la vida está llena de matices, de complejidades y de contrastes, y que cada persona tiene su propia historia, única y valiosa, llena de desafíos y de aprendizajes que nos enriquecen a todos. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció la historia de Can Yaman? ¿Qué opinan sobre las dificultades que enfrentan las celebridades en su vida personal? ¿Qué lecciones extrajeron de esta historia? ¿Qué reflexiones les generó? Compartan sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias en la sección de comentarios. Me encantaría leerlos y saber qué piensan, qué sienten y qué aprendieron. Quiero crear un espacio de diálogo y reflexión, donde podamos compartir nuestras ideas y perspectivas. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, emotivo y revelador, no olviden darle un buen me gusta, un like que nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas conozcan la historia de Can Yaman y puedan reflexionar sobre ella. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos y para formar parte de esta creciente comunidad de amantes del entretenimiento y de las historias inspiradoras. Activen la campanita de notificaciones para recibir avisos cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Cada like, cada comentario, cada compartición y cada suscripción son muy importantes para mí. Nos ayudan a llegar a más personas, a difundir historias inspiradoras y a crear un espacio de entretenimiento y reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.